Hola, hola amigo, gracias de nuevo por estar acompañándonos en esta nueva entrega donde vamos a estudiar el diodo en corriente alterna. Ya vimos en una entrega anterior cómo el diodo se comporta en corriente continua y vimos también las características internas del diodo. ¿Qué pasa con el diodo cuando lo polarizamos inversamente, directamente y todo ese tipo de cosas? Si no has visto el video, te invito a que lo veas y, bueno, comentes y nos digas, nos realimentes con lo que piensas del video. Bien, pues ante todo vamos a recordar que la corriente alterna cambia de sentido constantemente, ¿verdad? Entonces, eso provocará que el diodo esté sometido constantemente a cambios de polaridad. Es decir, que en un momento el diodo va a conducir cuando esté polarizado directamente y cuando esté polarizado inversamente, pues bloqueará la corriente. Y dependiendo de la manera en que nosotros eh, tengamos construido nuestro circuito, también vamos a clasificar ese tipo de rectificador. Vamos a ver, usando el diodo en corriente alterna, lo que son los circuitos rectificadores. Bien, vamos a suponer que tenemos un diodo que está polarizado de esta manera, donde aquí le aplicamos una fuente de corriente alterna. En este ejemplo tenemos 24 voltios de corriente alterna en un diodo 1N4007, que es un diodo muy popular, un diodo rectificador muy popular. A este tipo de rectificador le llamamos media onda positivo. Aquí tenemos una carga que es, como ejemplo, una resistencia de 10 kiloohmios. Es un simple ejemplo. Recuerda que no podemos poner el diodo solo directamente a la fuente porque el diodo solamente soportará, si es de silicio, 0.7 voltios polarizado directamente. Así que la fuente lo quemaría. Por tanto, con una carga puesta aquí, el resto del voltaje pues caería en la carga. Vamos a suponer que al diodo le ponemos una entrada de corriente alterna y vamos a ver qué tendríamos en la salida. En la medida en que la corriente alterna va en la entrada cambiando, pues el diodo va sometiéndose a polarizaciones directa, inversa, directa, inversa. Puedes notar entonces que aquí en la salida, cuando el diodo tiene el ánodo positivo, permite pasar el semiciclo positivo de la corriente. Pero cuando el diodo tiene el negativo el ciclo negativo, el semiciclo negativo de la corriente, el diodo bloquea la salida. Lo que permite entonces que solo el semiciclo positivo pase a la salida, pero el semiciclo negativo no. Porque con el semiciclo negativo estaríamos polarizando el diodo inversamente. A esto se le conoce como rectificador media onda positivo. Media onda positivo. Vamos a ver entonces cuando nosotros tenemos el diodo polarizado de esta manera, conectado de esta manera. ¿Qué va a pasar entonces? La corriente alterna que cambia de polaridad, pues vamos a tener que en la entrada, cuando vaya poniendo el positivo aquí en el cátodo, es cuando el diodo no conduce, porque va a tener el diodo bloqueado. Mientras que cuando el positivo está en el ánodo, recuerda que la corriente alterna va cambiando su polaridad, cambiando su polaridad. Cuando el negativo esté en el cátodo, entonces sí va a conducir la corriente. Sin embargo, el semiciclo que va a pasar en este caso es el negativo, no el positivo, porque está bloqueando el positivo. A este rectificador se le conoce como media onda negativo. Cuando nosotros tenemos el circuito conectado, en este caso como un rectificador media onda, pues vamos a ver cómo esto afecta el voltaje. Supongamos que tenemos esos 24 voltios de entrada de corriente alterna con 60 Hz la frecuencia. El voltaje de salida va a ser igual al voltaje de corriente alterna multiplicado por esta constante 0.45.
Esos 0.45 contemplan que, primero, que hay medio ciclo que no pasa. Y segundo, la caída del diodo, que también hay que tomarla en cuenta. Así que si multiplicamos 0.45 por 24 voltios, vamos a tener 10.8 voltios de salida. Pero la frecuencia de salida va a ser igual a la frecuencia de entrada en un circuito de un rectificador media onda. La frecuencia es la misma. ¿Por qué? En un mismo periodo solo aparece un solo pulso, positivo o negativo, por lo que entonces la frecuencia va a ser la misma, pero el voltaje se afecta considerablemente. Fíjate que tenemos prácticamente menos de la mitad. Ahora bien, si nosotros tenemos que hacemos un arreglo de diodo de esta manera, estaríamos construyendo lo que se conoce como un rectificador doble onda positivo. Ahora, a este rectificador también lo conocemos, ¿sabes cómo? Lo conocemos como el rectificador puente. Un rectificador puente, así también se le conoce. ¿Cómo funciona este diodo? Este arreglo, este rectificador. Pues fíjate, cuando en la entrada nosotros tenemos una corriente alterna, vamos a tener dos diodos trabajando al mismo tiempo con el objetivo de mandar en el mismo sentido la corriente de corriente alterna que le entra, mandarla en el mismo sentido. Es decir, observa cómo cada semiciclo, tanto el positivo como el negativo, en la salida van en la misma dirección. Recuerda que esto es un rectificador. El objetivo es cambiar el sentido de la corriente en otro sentido al que ella viene. Hacerla toda a un mismo sentido. Entonces, cuando el semiciclo positivo aparece, el semiciclo positivo sale a la salida a través de los diodos que le permitan la polarización directa a la corriente. Cuando es el semiciclo negativo que aparece, también ese semiciclo negativo será conducido en el mismo sentido, provocando que la salida también sea un semiciclo positivo. Eso provocará entonces que tengamos la corriente en un solo sentido. Te cuento que este es el primer paso para convertir una corriente alterna en corriente continua. Para que sea continua completamente no haría falta algo más. Recuerda que la forma de onda que estamos teniendo en la salida se llama pulsante. Pulsante, que es un tipo de corriente que tiene características AC y DC. ¿Qué característica AC tiene? Bueno, que cambia de magnitud, pero no cambia de sentido. Esa sería la característica DC. Ahora, si nosotros hacemos este arreglo de diodos de esta manera, donde aquí la salida está por los dos ánodos, ¿ve? Entonces vamos a tener el mismo efecto, pero en sentido inverso. Sería un rectificador doble onda negativo, no positivo, pero tendríamos el mismo efecto. Entonces, en este caso, si nosotros calculamos qué pasa con los resultados de voltaje y frecuencia en este circuito, pues es diferente al anterior, porque en este caso podemos tener dos semiciclos al mismo tiempo, en el mismo tiempo, mejor dicho. Voltaje de salida va a ser igual al voltaje de entrada de AC por 0.9, no por 0.45. 24 por 0.9, fíjate, tenemos mucho más. Tenemos el doble del voltaje anterior. Bien, sin embargo, como en el mismo periodo estamos teniendo dos semiciclos, entonces la frecuencia se duplica. Si le ponemos 60 Hz de entrada, tenemos 120 Hz de salida. Ojo, en el rectificador media onda, la frecuencia de salida es la misma de entrada. En el rectificador de onda completa como este, entonces la frecuencia de salida es el doble de la de entrada. Bien. Vamos a ver qué es lo que pasa, qué es lo que sucede que el rectificador nos permite tener
en la salida esa forma de onda. Mira, como la corriente alterna cambia de sentido constantemente a una frecuencia específica, vamos a suponer que ahora aquí es positivo y aquí es negativo. Y vamos a seguir el sentido de la corriente usando lo que sería el sentido real de la circulación de la corriente, que es de negativo a positivo. Recuerda que los electrones van a tratar de llegar a los huecos que están de este lado de la fuente, atravesando todo el circuito. Eso sería la circulación de la corriente, ¿verdad? Bien, cuando ya tenemos que la corriente llega aquí, como estamos asumiendo que son electrones con carga negativa, ¿por dónde tú entiendes que se irá la corriente? ¿Por el ánodo de D3 o por el cátodo de D4? Se irá por el cátodo de D4 porque estamos hablando de corriente negativa, así que el cátodo se polariza negativamente, ¿verdad? Eso es una forma de explicarlo simple, tratar de entenderlo así. La corriente seguirá su curso y tratará entonces de atravesar la carga. Ahora, aquí se encuentra con dos cátodos. ¿Cuál es la pregunta? ¿Por dónde se va la corriente? ¿Por el cátodo de D3 o por el cátodo de D2? Claro, se va por el cátodo de D2 porque la corriente anda buscando el positivo de la fuente para completar su camino. Ahí entonces se completa un semiciclo. En este caso, la corriente pasó en el mismo sentido por la carga, ¿verdad? En ese sentido. Si la corriente ahora cambia de sentido, donde aquí está el negativo y aquí está el positivo, entonces vamos a suponer que tenemos este recorrido. Cuando llega aquí, como estamos asumiendo que es la corriente negativa la que se está desplazando, se irá por el cátodo, ¿verdad? Sin embargo, fíjate la ruta que va a tomar. Tomó exactamente el mismo sentido que la corriente anteriormente. Es decir, aquí en la carga ahorita observamos que la corriente subía y llegaba a los dos cátodos. Sin embargo, ahora se fue por D3 porque anda buscando ¿qué? El positivo de la fuente. Y así como la corriente en ambos casos circuló en la misma dirección, por eso tenemos los dos semiciclos en la misma dirección. Ese es el objetivo del rectificador. Vamos a ver ahora un rectificador interesante que es usando un transformador, pero en este caso el transformador tiene una derivación central. Bien, en este caso vamos a ver cómo la corriente se comporta. Tenemos una corriente de entrada que nos va a generar una corriente de salida también de onda completa. Es decir, que aprovecha los dos semiciclos de entrada en vez de un semiciclo. ¿Cómo este circuito hace eso? Bueno, pues primero déjame decirte que la corriente, por ejemplo, si está aquí positiva, si aquí en este transformador que tiene derivación, ya sabemos que en esa derivación yo tengo un voltaje y en esta derivación yo tengo un voltaje. Eso es lógico. Y de extremo a extremo también tengo un voltaje. Pues en ese caso, si aquí yo tengo que mi corriente comenzó positiva, significa que aquí es negativa. Pero si yo tengo positivo allá arriba, significa que tengo negativo aquí abajo. Y si tengo negativo aquí abajo, también es positivo aquí en el medio. En pocas palabras, para no causarte confusión, esa toma central es común para el voltaje que está en este extremo y es común para el voltaje que está en este extremo. Esa toma central es negativa para el que está aquí arriba, pero es positiva para el que está aquí abajo porque es negativo. Vamos a asumir entonces que la corriente va en este caso a asumir, vamos a tomar el sentido convencional de la corriente, que es de positivo a negativo. No importa, podemos asumir cualquiera. En este caso vamos a asumir que la corriente va de positivo a negativo. Siendo así, ese diodo está polarizado directamente porque tiene el ánodo positivo y el cátodo negativo respecto aquí a la toma central. Así que la corriente va a tomar este sentido y pasará por la carga buscando el negativo, ¿verdad? Perfecto. Luego, si la corriente cambia ahora,
como es normal, cambia. Vamos a tener que el positivo está debajo y el negativo está aquí en el centro otra vez. Lo que pasará es entonces que la corriente, como el diodo está polarizado directamente, pero ya el diodo de arriba está bloqueado. Fíjate que estamos en la franja azul, porque tiene un negativo en su ánodo. Ahorita el que estaba bloqueado era D2, que tenía un negativo en su ánodo, pero ahora D2 tiene un positivo en su ánodo, lo que lo hace conducir. Así que ahora la corriente atravesará por la carga regresando al centro, que ahora es negativo. Y así se completan los dos semiciclos que vemos aquí por cada ciclo de corriente alterna que tengamos allá arriba. Bien. Con respecto a los voltajes, mismo comportamiento que el rectificador puente. Voltaje de salida es igual a 0.9 por voltaje de entrada. Vamos a tener exactamente el mismo efecto. Y aquí el voltaje, la frecuencia, pues va a ser 2 por el voltaje, 2 por la frecuencia de entrada. Así que vamos a tener el doble también. La frecuencia es el doble porque en el mismo periodo aparecen dos pulsos positivos al mismo tiempo. Bien, entonces, eso es lo que tenemos con respecto a los rectificadores. Toma tus anotaciones, déjame en comentario, dale like y síguenos para que puedas tener más información sobre las cosas que vamos produciendo. Muchísimas gracias por tu atención y mantente atento a los demás. Gracias.